Aquí tenemos a Mr. John Hawkins y un amigo. Están tomando café, y en ese momento Hawkins se entera que el café lo cultivan los indios en América, y lo traen a Europa los españoles y portugueses. Pero es que todavía quedan indios vivos, dice Hawkins. Muy pocos, y los españoles y los lusos necesitan mano de obra urgentemente y además barata. Yo sé dónde conseguir esa mano de obra, esos esclavos. Londres, verano de 1562. John Hawkins está en tratos con algunos hombres de negocios, caballeros de la banca, gente respetable, pues. Ustedes me consiguen 3 barcos y les garantizo enormes ganancias. Es un hecho. El 3 de agosto, 3 barcos salen de Londres hacia África con Hawkins a bordo. Allá Hawkins compró 300 negros a cambio de telas y navajas y otros 300 más, pero gratis, asaltando un pueblo. Y de regreso consiguió más gratis, asaltando un barco lusitano. Con otros viajes iguales o mejores, Hawkins se hizo rico traficando con negros. Muchos se morían a bordo, otros a golpes, pero el promedio era bueno y en América se vendían muy bien. ¡Grandioso! ¿Qué iniciativa tienen los ingleses? Por su enorme capacidad en la venta de seres humanos, la reina lo nombró caballero. Este era su escudo. Preciosa historia, ¿no? La compra-venta de gente resultó ser un estupendo negocio para Europa. Mercaderes de Holanda, España, Inglaterra, Francia y Portugal invadieron el África Negra. Rifles por esclavos. Si me consiguen niñas, les doy buena plata. Los niños viajan gratis. Cuando el tráfico llegó al gran reino del Congo, sus habitantes fueron a darle la queja a su rey Alfonso. ¿Qué es lo tuyo, mulato? Los cazadores de esclavos se llevaron a mis hijos. Todos mis amigos fueron raptados hacia América. Todo un pueblo fue secuestrado. El rey Alfonso mandó llamar a los mercaderes y funcionarios de su reino, involucrados en la trata de esclavos con Europa. Prohibido que vendan a nuestra gente a los europeos. Pero mi rey, no hay que ser tan anticuado. Este negocio nos va a hacer riquísimos. Lo que nos sobra son negros, que van a conocer el mundo. Mire qué joyas, cuántas quiere. Además, señor, con estas armas europeas vamos a ser el reino más fuerte del África. Espero hayáis notado bien la diferencia. Los africanos reciben a cambio de los esclavos solo cosas, mientras los europeos ganan dinero. Así cada vez tienen más y más capital. Así que el rey Alfonso decide escribirle una carta y enviársela al rey Manuel de Portugal. Pese a que está prohibido, sus mercaderes han invadido mi país en busca de esclavos y muchos de mis jefes han sido comprados. Sus mercaderes se roban a mi gente y el país se está despoblando. Le pedimos que actúe y prohíba la trata de esclavos. No queremos esto. Querido Alfonso, no seáis tonto. El tráfico de esclavos es tan buen negocio que es imposible pararlo. Debes saber que no tengo el suficiente poder sobre los mercaderes y que además les debo mucha plata. Sinceramente tuyo, Manuel. ¿Qué cosa? No queda otra que matar a los invasores de nuestra tierra. ¿Y con qué armas? ¿Con las cerbatanas y flechas? No acabamos nunca. Los congoleños necesitaban armas para defenderse, pero los únicos que las vendían eran los europeos. Así que el rey Alfonso mandó un emisario a las Europas. Dile que cambio marfil y tapete finos por armas. Sí, mi rey. ¿Marfil? ¿Tapetes? No, yo solo cambio armas por negros. La ley del blanco es, o vendes esclavos o mueres esclavo. Pasaron los años y el rey Alfonso murió sin poder detener el tráfico de esclavos. En su tumba dice, aquí yace Alfonso, trató de parar la historia. África se desangró por los puertos de esclavos. 100 millones salieron del África
para convertirse en esclavos en las colonias de América. 100 millones de personas tratadas como si fueran animales. Y todavía preguntan si nos gusta el capitalismo. Gracias a esos 100 millones de seres humanos, Europa prosperó en grande. ¿Y Estados Unidos? ¿Y África qué recibió a cambio? Sífilis, ginebra y fusiles. Y peor era el destino que les esperaba en su nuevo hogar americano. ¿Qué tal el viaje? Comía bien. 4 meses a pan y agua, y en el fondo de un barco, amarrados y encadenados de pies y manos, sin ver el sol, llenos de ratas y piojos. En aquel barco íbamos 160 esclavos, y no más, porque ya no cabíamos. El barco era holandés, pero una noche lo atacaron los ingleses para rescatarnos. Bueno, eso creíamos. Los ingleses mataron a los holandeses, y a nosotros, pues nos vendieron en la isla de Jamaica. Allí nos pusieron a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar, desde las 5 de la mañana a las 7 de la noche. Y al que se atrevía a desmayarse, lo despertaban a latigazos. Ahí se trabajaba sin recibir un centavo. Somos esclavos. Y lo mismo pasa en las plantaciones portuguesas del Brasil, en Cuba y en Santo Domingo, y en Estados Unidos con el algodón y el tabaco. Fugarse era peor que morir. Y los curas cristianos nos amenazaban con el infierno si no obedecíamos. Peor infierno que ese. ¿Y cuál es ese país donde tratan tan mal al hombre negro? Estados Unidos. Un día todos los esclavos se van a levantar igual que una pantera negra. Pero nos tienen miedo. Los guardias y los amos tienen que dormir armados. Quitarles las armas. Es que su poder no son solo las armas. Fíjate de dónde es tu camisa. Inglesa. Pero allá no hay algodón. Pero está tejida en Inglaterra, con el algodón cosechado con el sudor y la sangre de nuestros hermanos en sus colonias. Triple negocio. Nos venden como esclavos. Nos explotan para fabricar cosas. Y luego nos venden lo que nosotros mismos fabricamos. El triángulo del capital. Un negocio redondo. O mejor dicho, triangular. En América los esclavos son vendidos para que trabajen gratis en las plantaciones, produciendo bienes que son vendidos e industrializados en Europa. A mediados del siglo XVIII, Inglaterra controlaba todo el comercio entre Europa y los otros continentes, con ayuda de los piratas que acabaron siendo declarados nobles, como Sir Walter Raleigh. Dios bendiga a la reina. Ahora que tenemos mercado, nos tardamos mucho en hacer las telas. Ni modo, se hace lo que se puede. La máquina de vapor fue el principio de la revolución industrial, pero también propició el nacimiento de la clase obrera, encargada de manejar la maquinaria que trajo esa revolución. Y la consolidación de la clase capitalista. Los pequeños talleres se convierten en grandes fábricas. Surgen las chimeneas, se construyen caminos y vías férreas, grandes barcos, y en una palabra, Comienza la producción en masa. ¿veis? Nosotros los capitalistas somos los benefactores máximos de la humanidad. Sí, soy feliz al pensar en toda la dicha que estos inventos traerán. Todo este saber, todo este conocimiento, toda esta industria, todo es obra nuestra, de los capitalistas. ¿Ah, sí? Pues yo nunca he visto trabajando en la fábrica a ninguno. Cierto. ¿A qué horas trabajan los capitalistas? Esta es la historia de los trabajadores. Nosotros somos los obreros, los que hemos hecho todo, pero también hemos sido las víctimas. Solo que ustedes deben saberlo. No lo hemos sido por nuestro gusto. Siempre tuvimos que trabajar. Primero fuimos campesinos y artesanos, pero el capitalismo cambió la situación para los latifundistas, nuestros amos. Les faltaba dinero, así que nos aumentaron los impuestos.
¿Más dinero? ¿De dónde? La gente no podía pagar. Las máquinas acabaron con los artesanos, que perdieron su trabajo y sus ingresos. Llegó el hambre y las enfermedades, cólera, tuberculosis, tifo, viruela, y comenzó la inmigración del campo a las ciudades. Solo en la ciudad había salvación, porque había trabajo. Y fuimos a las ciudades llenas de humo y hollín, hambre, suciedad, enfermedades, tugurios y sobrepoblación. Pero allí están las fábricas y minas, las tejedurías y talleres, y el patrón, listo para explotarnos, sabiéndonos débiles y necesitados. He trabajado en la mina 3 años. Mi padre me lleva allá a las 2 de la mañana y trabajo hasta las 2 de la tarde. A las 6 me duermo. Tengo que subir carbón por 4 escaleras, si no, me apalean. Nosotros, los del montón, los cientos de miles, la plebe, los que con nuestro sudor construimos carreteras y puentes, máquinas y carros, los que piscamos algodón y sacamos carbón, hacemos casas para otros. Nosotros, los obreros, no podemos decidir por nosotros mismos, porque ellos, los capitalistas, los dueños de las fábricas y las minas, lo deciden todo. ¿Qué hacer? ¿Qué comer? ¿Cuánto ganar? Ellos, que son pocos, deciden por cientos de miles y además viven gracias a nuestro trabajo. ¿Por qué? Es que los patrones le roban a los obreros. ¿Cómo está eso, Peterete? Muy sencillo. El patrón, el capitalista, compra obreros igual que compra máquinas y materia prima. Pero al obrero le paga sueldo. Sí, pero el sueldo no corresponde al valor del trabajo del obrero. Con el trabajo del obrero, el patrón se hace rico, mientras que al obrero solo le paga una parte. El resto se lo roba. Ningún se lo roba. Son mis legítimas ganancias. Insistimos, con lo que produce el trabajo del obrero, los patrones obtienen ganancias. Ganancias que el patrón usa en vivir a todo lujo, mientras el obrero no obtiene ni un centavo extra de esas ganancias, pese a que él trabajó y el patrón no movió un dedo. ¿No es eso un robo? ¡Auxilio! ¡Help! ¡Me quieren robar mis ganancias! ¿Pero qué se puede hacer? Ahora el capital tiene el poder. Con la llegada de los mercaderes, la composición del Estado cambió. El Estado gobierna para la burguesía. El rey o reina es pura figura decorativa. Gobiernan los ministros, burgueses por lo general. Los parlamentos y jueces trabajan para protección del capital. Policía y ejército protegen al Estado. Aunque el Estado se dice cristiano, su verdadero Dios es el dinero. Y si les falta algo que tiene otro país que sea más débil que ellos, lo invaden y saquean. Ese es el Estado capitalista. Pero a mediados del siglo XIX ya había chorros de industrias en Alemania y en Francia y en Estados Unidos y Bélgica y etc. Y casi todos produciendo lo mismo. Ya empezó la competencia. Y se les ocurrió una idea a algunos. Ya sé, bajemos los precios. Ok, si bajamos, todos van a comprar lo nuestro. Y empezaron las baratas y súper baratas y liquidaciones, ventas de primavera. Lo malo es que todos empezaron a hacer lo mismo, pero no todos pudieron competir en bajar los precios, y muchos se declararon en quiebra. Las cosas se ponían cada vez peores. Ahora los pequeños industriales tenían otro enemigo: los banqueros. Los banqueros son capitalistas que prestan dinero ajeno y cobran por ello fuertes e injustos intereses. Solo les prestan a otros capitalistas para asegurarse. El ahorro de los demás es la base de mi riqueza. Los empresarios necesitan el dinero de los bancos para ampliar sus negocios. Asociémonos con ellos. Las grandes compañías del hierro y del acero, del carbón y el petróleo
Se unen con los bancos y ambos crecen y crecen. Y nosotros, los trabajadores, cada vez producimos más cosas, pero cada vez tenemos menos para comprarlas. Los capitalistas sufren. Tienen demasiadas cosas que vender, pero si bajan los precios, bajan sus ganancias. Si les bajo el salario, menos me compran, ¿verdad? No, ellos aguantan. Véndame más baratas sus materias primas. Imposible, perdería dinero. Dame más baratas tus máquinas. ¿Estás loco? Pierdo plata. Solo queda bajar el costo de la mano de obra, comprar baratos a los obreros. Pese a todo, los patrones decidieron bajar los sueldos y no los precios. ¿Quién iba así a comprar sus productos? Lo único que se les ocurrió fue bajar la producción, lo que provocó por primera vez la crisis mundial de 1873. Millones de obreros despedidos, millones sin dinero, sin pan y sin trabajo. Mientras los capitalistas cierran sus fábricas o nos despiden, solo porque no ganan bastante, nosotros no tenemos ni trabajo, ni comida, ni nada. ¿Es justo, compañeros? ¡No! Tratados peor que animales, los trabajadores tratan de hacer entrar en razón a los patrones, pero ya se sabe lo que son los oídos de los mercaderes. Sordos. Lo único que les queda es rebelarse. Los obreros empiezan a organizarse en sindicatos y partidos socialistas. ¿Qué es eso de socialismo? Una diabólica doctrina que dice que todo es de todos y que nadie debe explotar a nadie. ¡La locura! Los trabajadores sentían en carne propia la explotación de que eran objeto, pero no podían explicársela. Les faltaba una doctrina, una ideología, una demostración científica de cómo eran injustamente explotados por los patrones capitalistas. No hagan caso de esos que andan predicando el socialismo. Eso no es cristiano. Eso es lo que necesitamos, un Mesías. Carlos Marx a la orden. A Marx y los otros pensadores socialistas puede achacárseles un poco la paternité de la Comuna de París, 1871. A consecuencias de la guerra franco-prusiana, los obreros de París tomaron el poder, o el gobierno, mejor dicho, de la ciudad. Su tirada era abolir las clases sociales y crear una sociedad sin explotados ni explotadores. ¿Qué hizo la Comuna en sus 3 meses de existencia? Abolir el servicio militar, jornadas de 8 horas, abolir la policía, congelar las rentas, decretar la separación de la Iglesia y el Estado, establecer la enseñanza laica, destruir la guillotina, organizar las fábricas en cooperativas obreras, nacionalizar las riquezas de la Iglesia. Esto es inaudito, señores. El capital no podía tolerar ese desacato. El gobierno burgués sitió París con todo su ejército y tras una semana de lucha desigual, la Comuna tuvo que ceder la ciudad al ejército, que entró a sangre y fuego. 30.000 obreros fueron fusilados. Pero el camino ya estaba señalado. Solo era cuestión de organizarse para lograr establecer un Estado obrero sin capitalistas. Hasta 46 años más tarde, lo harían los rusos de Lenin. Preguntas sobre este curso. ¿Cuál fue la fabulosa idea que tuvo John Hawkins para saquear más fácilmente las colonias y hacerse rico y poderoso? La fabulosa idea que tuvo el señor John Hawkins fue ir para África para conseguir mano de obra barata, mejor dicho, esclavos. A su primer viaje, Hawkins compró 300 negros a cambio de telas y navajas y otros 300 más, pero gratis, asaltando un pueblo. Con otros viajes iguales o mejores, Hawkins se hizo rico traficando con negros.
Por su enorme capacidad a la venta de seres humanos, la reina lo nombró caballero. La compra-venta de gente resultó ser un estupendo negocio para Europa. Mercaderes de Holanda, España, Inglaterra, Francia y Portugal invadieron el África Negra. ¿Cuál es el papel del patrón con la clase obrera? El patrón, el capitalista, compra obreros igual que compra máquinas y materia prima, pero al obrero le paga sueldo y este sueldo no corresponde al valor del trabajo del obrero. Con el trabajo del obrero, el patrón se hace rico, mientras que al obrero solo le paga una parte, el resto se lo roba. Con lo que produce el trabajo del obrero, los patrones obtienen ganancias. Ganancias que el patrón usa para vivir a todo lujo, mientras el obrero no obtiene ni un centavo extra de esas ganancias. ¿Qué hizo la Comuna de París en sus 3 meses de existencia? 1. Abolir el servicio militar. 2. Abolir la policía. 3. Congelar las rentas. 4. Decretar la separación de la Iglesia y el Estado. 5. Establecer la enseñanza laica. 6. Destruir la guillotina. 7. Organizar las fábricas en cooperativas obreras. 8. Nacionalizar las riquezas de la Iglesia.